Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La semana anterior, la presidenta de la República, Xiomara Castro, tuvo una apretada agenda diplomática, la cual incluía 2 importantes cumbres, así como reuniones con altos funcionarios de varios países de la región y la visita a la frontera sur de los Estados Unidos, donde cerró su gira por esa nación del norte, solicitando un trato digno a los migrantes. Entre los temas importantes abordados en el viaje a Estados Unidos, destaca la entrega del documento oficial de propuesta para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras y que la misma posea independencia, imparcialidad y autonomía. Por otra parte, la delegación hondureña también sostuvo una reunión con la Cuenta del Milenio para exponer los avances en el combate a corrupción que desarrolla la actual administración, y este apartado es el que separa a Honduras de acceder a estos fondos que el gobierno busca obtener y al mismo tiempo mejorar la imagen internacional del país. Sin embargo, hubo varios momentos que dieron mucho de qué hablar después de los discursos de la presidenta Castro. El primero en Cuba, cuando se refirió a la consulta al pueblo, y posteriormente en la ONU, donde condenó las sanciones a Cuba, Venezuela y Nicaragua, así como al afirmar que los mismos que mataron a Morazán obstaculizan la toma de importantes decisiones en su mandato, como la llegada de la Sisi. Después de sus participaciones en la cumbre del G77 más China y la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta Castro se reunió con Christopher Dodd, asesor presidencial especial del presidente Biden para las Américas, con el fin de abordar temas como la agenda bilateral Honduras y Estados Unidos, cooperación, migración y el seguimiento a los acuerdos logrados en reunión de Bruselas en el marco de Unión Europea-CELAC. En el encuentro, el ex senador Dodd realizó una invitación para que Honduras forme parte de la Asociación para el Desarrollo Económico de las Américas y manifestó que se aprobó la solicitud que se presentó al FMI para acceder a recursos económicos. Igualmente, la mandataria asumió la presidencia pro tempore de la Coalición de Naciones con Bosques Tropicales, organización a la cual Honduras tendrá acceso a partir de 2024 a $250 millones por concepto de créditos soberanos por la captura de carbono, y posteriormente visitó la frontera sur de Estados Unidos, donde asistió a un encuentro con el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, al tiempo que hizo un recorrido para constatar el trato a los migrantes y anunció la apertura de 4 nuevos consulados. La Cancillería tuvo una activa agenda sosteniendo reuniones con distintas delegaciones, incluyendo Rusia. No obstante, esta semana, mediante un comunicado, desautorizaron al designado presidencial Salvador Nasralla de hablar en nombre de Honduras y asumir posiciones en temas de política exterior. Buenos días, bienvenidos a la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Si en algún momento va a salir de su casa, recuerde sintonizarnos en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, la 105.5 en el litoral atlántico, 93.5 en la zona central y 90.3 en la cálida Choluteca. Hoy vamos a hablar de política exterior, de la presidenta. Recientemente viene llegando ella de Nueva York. También hablaremos de los avances con China, la participación en la Asamblea de la ONU, y varios temas estaremos abordando. Las relaciones con los Estados Unidos, las relaciones con la embajadora Dogu, que es la representante norteamericana aquí, el convenio de la Sisi, estos y otros temas. Luego de la pausa, el canciller de la República estará con nosotros, Eduardo Enrique Reina. Banco Cuscatlán, tus sueños los cumplimos juntos. Presenta.
Bien, continuamos en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Conmigo el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina. Abogado, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Un honor siempre estar en su programa. Gracias. Hablemos la visita de La Habana a Cuba. ¿Por qué era importante la participación de la presidenta Castro en esa reunión en La Habana? Bueno, muy importante por varios temas. Uno, el G77 más China es un grupo muy importante que agrupa, ya no son 77 países realmente, son cerca de 130 países, o sea, la mayoría de países en desarrollo de las Naciones Unidas. Entonces, en sí mismo era una reunión previa a la Asamblea en la que pues se establecían posiciones conjuntas de todo este grupo que busca temas comunes como la reforma del sistema multilateral y temas puntuales. Adicionalmente, la presidenta Castro pues va a asumir la presidencia de CELAC el año próximo, entonces también era un espacio muy importante para que ella mantuviera un espacio de relaciones con países amigos, ya que obviamente la CELAC también mantiene una serie de contactos y relaciones con otros países externos a América Latina y el Caribe, por ejemplo India, por ejemplo China, la Unión Europea. Entonces era un espacio creo que muy importante para ella, para también generar unos contactos para, como le digo, previos a las Naciones Unidas, a la Asamblea y previos a la presidencia de CELAC. Ella presentó un plan para la unidad de desarrollo de los países. ¿Qué alcance tiene eso? Bueno, la idea es coordinarnos mucho más. El G77 nació en un momento pues, en que había una bipolaridad mundial cuando la Guerra Fría y la idea era que los países en desarrollo desarrollaran una agenda propia. Entonces, el plan de la presidenta pues, es coordinarnos mucho más y tomar acciones conjuntas en temas como los desastres climáticos, temas como la migración, varios temas en que creemos que debemos colaborar mucho más, temas ligados a la seguridad alimentaria, a la cooperación entre países, ante los choques externos que a veces no son producto de los mismos países que tal vez sean miembros del G77, sino por ejemplo temas como la pandemia, temas como la guerra en Ucrania que nos afectan y nos provocan problemas a todos y cómo trabajamos de manera conjunta para generar más espacios de cooperación. Ella dijo, aquí los muchachos de producción me lo han dejado, ha llegado el momento de poner punto final a los patios traseros. ¿A qué se refería la presidenta? Bueno, tradicionalmente y desgraciadamente América Latina fue considerada ante la doctrina Monroe de los Estados Unidos como el patio trasero de los Estados Unidos, pues como la zona de influencia cercana geográfica y por lo tanto es acabar con esa visión colonialista e imperialista del pasado, o sea, y que no solo pues era propia tal vez de los Estados Unidos, sino también de Europa en una era colonial y tener que somos países en desarrollo y que tenemos que trabajar de manera conjunta y de manera basada en nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra autodeterminación. Entonces el mensaje va ligado a eso, a que tenemos que trabajar de manera independiente y soberana. ¿Cuál es la relación de Honduras-Cuba en este momento, canciller? Muy buena relación, bueno, de hecho, esta relación que entró a fortalecerse del gobierno del presidente Flores se mantiene a un muy buen nivel. Tenemos espacios de cooperación en educación, hay un contingente de maestros que ayudan a culminar el proceso de alfabetización en el país, en el que prácticamente Honduras quedaría libre de analfabetismo gracias a estos apoyos por las misiones que ellos tienen. Adicionalmente hay un tema de especialistas médicos cubanos que están en el país, hay apoyo en temas como deporte, cultura, y la relación es la mejor. Yo creo que hay una buena relación cordial con un país latinoamericano que ha sido solidario y amigo de Honduras a través del tiempo. La oposición los acusa de comunistas, de solo hablar de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Se va a mantener esa estrecha relación con Cuba? Sí, se mantiene, como le digo, no es propia solo de este momento histórico. Y yo creo que también hay que verlo bajo el enfoque global, o sea, no estamos solo enfocados a ciertos países hermanos de Latinoamérica, que es lo normal, y que fue algo que la presidenta Castro también estableció en su plan de gobierno, sino estamos abriendo nuevos espacios, acercándonos a nuevas regiones, las relaciones con China, estamos acercándonos a India, impulsando aún más la relación con Unión Europea y aún con países que los que tenemos una relación ya existente como los Estados Unidos. Así que la idea más bien es abrir esos espacios para Honduras, abrir esas posibilidades
y no centrarnos tal vez en un esquema muy antiguo de relaciones que era con unos ciertos países, y más bien por eso ampliar estas posibilidades que al final benefician al país, porque en la medida que colaboremos y cooperamos con otros países y otras regiones, Honduras recibe también esas posibilidades. Con el canciller de Cuba, cuando platican, ¿de qué hablan? Bueno, yo creo que hablamos de esta cooperación, hay temas que nos interesan a todos, lo reitero, temas en los que trabajamos muy bien, salud, educación, temas como posibilidades también para espacios de transferencia tecnológica. Cuba, a pesar de la situación que vive por un bloqueo que de más de prácticamente 60 años, tiene una situación de avances muy importantes, por ejemplo, en tema de vacunas. Se ha creado vacunas contra la meningitis, ha creado vacunas, una propia vacuna contra el COVID, o sea, tiene avances importantes. Yo creo que esa medida de la cooperación sur-sur tenemos que hacerla avanzar, y este es parte de los espacios que hablamos para cooperar precisamente en estos temas, que como le digo, son de beneficio también para el pueblo hondureño. En el tema deportivo, canciller, recuerdo que allá por los Juegos Deportivos Centroamericanos en el 90, que se desarrollaron aquí en Tegucigalpa, Cuba nos envió varios entrenadores para diferentes disciplinas deportivas. ¿Se mantiene eso o ya no? Está reactivándose en el... ¿Usted que fue deportista, ayude con eso, canciller? Sí, estamos en eso precisamente. Ya el ministro... Por cierto, participó en los Juegos. Sí, ahí fueron mis primeros Juegos ¿verdad? Centroamericanos, sí. Y hice medalla de bronce en ese momento aquí en Tegucigalpa. Y sí, no, estamos trabajando en eso. El ministro Moncada ya ha hecho un viaje a Cuba, ha firmado un convenio de cooperación con Cuba y se está buscando el apoyo en entrenadores cubanos, entendiendo también que Cuba es uno de los países que tiene unos altos niveles de rendimiento deportivo y que tiene muy buenos resultados para ser también un país en desarrollo, logrando a veces en algunas olimpiadas un 5º lugar, un honroso 6º lugar. Así que yo creo que el tener entrenadores y estos intercambios de información nos ayudan, como le digo, en las medidas de las posibilidades que tiene cada país. Debemos de sacar lo mejor de una relación que tenemos con un país. Bueno, aprovechando que a usted le gusta el deporte y que a mí también, y el otro día fui a la Villa Olímpica y estuve platicando con un entrenador cubano de racquetball. Ojalá logren que vuelva esa colaboración de los entrenadores cubanos. El deporte cubano es muy bueno. Sí, como le digo, todavía aquí se han quedado algunos entrenadores que creo que de hecho ya son residentes hondureños, algunos se han hecho hondureños, en judo, en lucha olímpica, en racquetball, y han permitido, digamos, por eso Honduras yo creo que ha alcanzado también buenos niveles en este espacio de cooperación, con medallas panamericanas en varias disciplinas, como el judo, como la halterofilia. O sea, yo creo que esto ayuda precisamente a esa colaboración exitosa, y como le digo, dependiendo de los grados que podamos tener de apoyo a cada país con lo que nos pueda colaborar y lo que nosotros también podamos colaborar. ¿Ya no hace deporte, canciller? Un poco, voy a la vía precisamente a correr por las mañanas cada vez que puedo, pero más por salud y un poco de liberar estrés que ya de forma competitiva. En la participación de la presidenta en la Asamblea de la ONU, ¿qué nos comenta? Bueno, yo creo que un discurso muy importante, un discurso de la presidenta no solo hacia el mundo, sino también hacia Honduras, mezclar estos dos intereses, de cómo los intereses del pueblo hondureño se reflejan en nuestras posiciones internacionales, una posición digna, en una posición abierta, defendiendo nuestra soberanía y hablando de los temas de interés mundial, temas como la guerra en Ucrania, el llamado a la paz que ella hizo para lo que ocurre precisamente y que afecta a nuestros países. Y bueno, algo importante y de primera mano es obviamente la suscripción que tuvo, bueno, la reunión que tuvo con el secretario general de la ONU, el señor Guterres, a quien ella ya entregó de manera formal un borrador, un proyecto de convenio para el tema de la Sisi, y también un borrador de resolución que es parte de estos mecanismos para que la Asamblea General de las Naciones Unidas apoye la instalación de la Sisi en Honduras. Entonces hubo una reunión muy importante, creo, con el secretario general, en el que ya se establecieron pues equipos de negociación del convenio, y la presidenta nos ha instruido a que esto se realice lo más pronto posible, antes de que culmine este año, para que esté suscrito este convenio con la Secretaría General. Volviendo al punto, se destacan 3 temas
en el discurso de la presidenta. Ella hizo alusiones a Nicaragua, Venezuela y Cuba. Algunos sectores cuestionan que la presidenta se refiera a esos países. ¿Cree que lo hace en defensa de Ortega, de Daniel, de Nicolás Maduro o de los Castro? Miren, yo creo que obviamente hay un tema de solidaridad importante con pueblos hermanos, pero aparte de eso es un tema de principios, o sea, el estar contra las medidas unilaterales, coercitivas que se aplican, como el caso de los bloqueos, pues es una posición internacional. En el caso del bloqueo de Cuba, bueno, tampoco es una posición nueva. Honduras ha estado contra el bloqueo de Cuba desde 1992. Y son más de 190 países en el seno de las Naciones Unidas que se oponen a estas medidas coercitivas unilaterales, y es un tema de principio, o sea, si se toman medidas en el campo multilateral por razones específicas, pues está bien, pero al final estos bloqueos tienen impactos negativos para las poblaciones que los sufren, más allá de los temas políticos. Y en el caso nuestro, esto lo vemos también reflejado, por ejemplo, en el tema particularmente de los bloqueos que sí tienen Cuba y Venezuela, en el tema migratorio. Consideramos que mientras se mantengan estos bloqueos, los flujos migratorios van a seguir incrementando, y es un tema que también nos afecta. Pero la presidenta no solo, como lo digo, se refirió a ellos, o se refirió al cambio climático, se refirió a la seguridad alimentaria, se refirió a los temas de la paz en el mundo, o sea, y también habló de los temas de cómo va avanzando en el país para la lucha contra la corrupción, el desarrollo económico, la inversión en los objetivos de desarrollo sostenible, la educación, la salud. O sea, fue un discurso muy amplio en que abordó todas estas temáticas, y obviamente hay mensajes en apoyo a la comunidad internacional que yo creo que vale la pena decirlos. Aprovechando que usted está aquí, miembros de la oposición, otros de la ultraderecha, amigos míos, ultraderecha. ¿Y por qué ella va a hablar de Nicaragua, Cuba y Venezuela? ¿Qué le dice usted a esa gente que es bien radical, que es ultraderecha y que cuestionó fuertemente esto? Mire, yo pienso que deben aprender que Honduras es parte de un ambiente internacional en el que tiene que estar precisamente involucrado. Hablar de los temas de manera frontal, de manera clara y valiente, yo creo que no debe tener. ¿Por qué tienen preocupación? O sea, entender que podemos tener relaciones con muchos países del mundo, entender que tenemos que defender principios del derecho internacional, yo creo que es lo usual y lo normal que debe tener un país, no importa el tamaño que tenga. Y esto va en consonancia. Yo creo que si ven los discursos de muchos países del mundo, no solo y sobre todo América Latina, la mayor parte de los países tienen pronunciamientos iguales sobre esto. Claro, creo que están acostumbrados a otros discursos en que los últimos que tuvo el dictador Juan Orlando Hernández, en que invitaba a tomar cafecito y iba a decir que no habían problemas de narcotráfico en Honduras cuando realmente él estaba involucrado. Y ahora él se quedó allá en Nueva York precisamente juzgado por esos temas. Entonces yo creo que hay que tener las cosas en su contexto. Y si Honduras trata de tener un espacio en el campo internacional, debe abordar las temáticas y debe tener una posición sobre los temas puntuales de la agenda internacional. A los empresarios, ¿qué les dice sobre eso? Bueno, mira, yo creo que los empresarios debemos trabajar juntos. En el caso de Honduras, la presidenta también mencionó las reformas que está implantando para generar un país con más seguridad jurídica, con Estado de Derecho. Debemos trabajar juntos. O sea, este país no es competitivo mientras los sistemas de energía no se mejoren. El país está siendo competitivo, las cifras de CEPAL indican que vamos a ser los terceros en crecimiento en América Central. Yo creo que eso es muy positivo. Las medidas que se están tomando en luchas contra la corrupción nos dan la posibilidad ahora de acceder, por ejemplo, a temas como la cuenta del milenio. Estamos presidiendo temas como el tema de los bosques tropicales, que la presidencia adopta. Honduras una presidencia en estos temas de una coalición de más de 50 países y que nos permitirá el acceso, por ejemplo, a créditos verdes por cerca de 250 millones de dólares. O sea, la agenda internacional de la presidenta está dirigida precisamente a generar una visión diferente del país, más digna, y que se recupere esta confianza en la inversión. Y la inversión ha ido creciendo, las cifras del Banco Central también demuestran eso. Así que yo creo que tenemos que entender que debemos trabajar juntos y tenemos todos, creo yo, que ceder algo, y ceder algo en aras de la construcción de Honduras. Desgraciadamente en este país, en los últimos 12 años,
todos han vivido el Estado, hasta ciertas empresas, desgraciadamente, y varias empresas también se han ligado a la corrupción. Yo creo que hay que decirlo. No se puede generalizar, no son todas, obviamente, pero yo creo que este cambio en la transparencia, este cambio en tomar medidas, se deben de trabajar de manera conjunta, y los empresarios yo creo que deben en su mayoría entender que son medidas que se toman para beneficio del país, que perdió la confianza internacional, perdió la seguridad jurídica internacional, y debemos de trabajar juntos. Es la única forma, y la presidenta Castro está clara de que la labor de los empresarios es básica para sacar a futuro Honduras. O sea, solo trabajando juntos lo podremos hacer. Entonces yo creo que debemos de cambiar un poco también una mentalidad cerrada, de ver que ciertas medidas no obedecen más que a buscar poner orden en un país que quedó destrozado y erosionado en su institucionalidad. En la oposición ha cuestionado la política económica del gobierno, sigue todavía las diferencias por la ley de justicia tributaria, pero a pesar de esos cuestionamientos, viene el Fondo Monetario Internacional y firma con Honduras. En las relaciones internacionales, ¿qué representa que el fondo firme con Honduras? Bueno, ya ves, parte de estas noticias tan positivas que se dieron durante, estaba la presidenta en esta gira internacional que tuvo, el directorio del Fondo Monetario apoyó de manera prácticamente plena las medidas que se han tomado. El acuerdo con el fondo contiene cerca de 50 puntos. Entre estos 50 puntos se reconocen temas muy puntuales que está tomando la presidenta Castro. Uno, precisamente la forma en que se debe atender el tema de las exoneraciones. Hay advertencias en varias notas del Fondo Monetario en que este esquema lo único que hace es que Honduras se vaya a convertir en un paraíso fiscal, lo que no es positivo. Y entonces se reconocen precisamente las políticas fiscales que ha tomado la presidenta. Es un acuerdo muy interesante porque a pesar de que obviamente se dio una negociación fuerte, las medidas que ha tomado el gobierno de la presidenta Castro y el gabinete económico, entre ellos pues los que lo conforman, la ministra Moncada, la presidenta del Banco Central, Rebeca Santos, Marcio Sierra, bueno, todos los que trabajan en esta área, han mostrado las razones justificadas por qué se aplica una política monetaria de tal forma, por qué se han utilizado, por ejemplo, las reservas internacionales para financiar temas, por qué se acabaron los fideicomisos, que también era un mecanismo de corrupción, y esto el Fondo Monetario lo reconoce, por qué se están tomando medidas contra la corrupción, esto el Fondo Monetario lo reconoce. Entonces, es un gran espaldarazo de un esquema pues, de financiamiento internacional, y además se le otorga la posibilidad a Honduras de acceder a más de 800 millones de dólares. Entonces, yo creo que es un mensaje muy claro y positivo a que las medidas fiscales, a que las políticas económicas que está tomando la presidenta Castro son las que van en la línea correcta. Y esto se suma, como le digo, a otros temas, la forma en que se maneja de manera positiva la posibilidad del acceso a la cuenta del milenio. Honduras había alcanzado calificaciones en el régimen anterior del 6%. Para llegar al umbral, ahora estamos prácticamente en un 41, 42%, muy cerca de llegar al umbral, lo que nos permitiría también acceder a otros fondos. Y más allá de los fondos, es yo creo reflejar la confianza en un esquema económico. Igual Honduras ya participó como parte de miembro pleno en la CAF, el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, que también nos abre otras oportunidades de financiamiento. Y estas son oportunidades yo creo que más limpias, más ligadas a créditos blandos, a créditos con condiciones que puedan permitirnos invertir en proyectos de infraestructura que desgraciadamente no se hicieron en los últimos 12 años. Aquí no hay hospitales, aquí no se mejoraron escuelas, aquí no se mejoraron carreteras, y todo eso a los empresarios, por ejemplo, yo creo que les debe importar la calidad y la mejora de las obras que tenga el país, porque eso nos hace más competitivos y les mejora también a ellos sus posibilidades de competitividad. Yo estoy en un chat con unos amigos, empresarios, algunos de ellos, que son totalmente en contra del gobierno, todo lo cuestionan. Pero hoy en la mañana estábamos chateando ahí y le dije, y hablamos de eso del Fondo Monetario Internacional, y me dijo, bueno, eso sí fue un logro y lo acepto. Me dice. Les tocó aceptar esto del Fondo Monetario. Varios empresarios me dijeron que aceptaban, que les digo yo, y entonces ¿cómo es que la política económica no servía? ¿Y cómo es que Nicaragua, Cuba, Venezuela y a los del fondo eso no les
¿No les causó impacto? No, ¿Por qué? porque yo creo que las decisiones que se toman a nivel técnico por instancias como el Fondo Monetario son precisamente técnicas. Esas consideraciones ideológicas no juegan ahí, juegan la realidad, juegan los hechos concretos, juega el examen de las medidas y su impacto real, y además las cifras que se sacan, no solo las que dice el gobierno, obviamente esto es parte de estudios que incluyen, por ejemplo, cifras de la CEPAL, cifras del Banco Mundial, cifras del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, es un examen concienzudo de la situación económica y financiera del país. Entonces, yo creo que a veces estos grupos tienden a ser, podría decir yo, parte de un discurso que se va conformando, un discurso a veces con falsas verdades y falsas mentiras, y que generan visiones que no son las que realmente están ocurriendo. Entonces, yo creo que hasta que ocurren estos temas de reconocimiento internacional a lo que está haciendo la presidenta, es que caen en razón que son parte precisamente de políticas internas, de grupos de la oposición que están buscando generar esa visión de inestabilidad y de falta de credibilidad, cuando lo que demuestra en los países, lo que demuestran los organismos internacionales es precisamente lo contrario, que lo que ocurre en Honduras, las decisiones que está tomando la presidenta Castro son las correctas. Y lo vemos también hasta con la relación con los Estados Unidos. Lanzan unas voces de alerta cuando la relación también con los Estados Unidos es buena, pues en una relación franca y en la que estamos llevando avances muchos temas. Y buscan, como le digo, desestabilizar, generar un esquema de preocupación, de zozobra en el pueblo hondureño, cuando realmente se están tomando medidas que benefician al país y que obviamente estos temas, que son otras decisiones soberanas, no involucran problemas, sino al contrario, son reconocidos por entes como el Fondo Monetario Internacional. Me dice Víctor aquí, buen día, buen ministro, muy claro en sus explicaciones, genera paz, dice Víctor. O sea, como libre le dije que es caos, que es guerra, que es calle. El canciller dice Víctor que genera paz y que es un hombre muy claro y que se le entiende muy bien lo que está diciendo. Las expectativas de la cuenta del milenio, yo he percibido que no es tan fácil que se logre. Sí se logró con el fondo, no es tan fácil la cuenta del milenio. ¿Cuál es la realidad que usted ve? Bueno, estuvimos en la reunión que obviamente este tema lo lleva el ministro Marcio Sierra de manera también muy seria, muy específica, y los directivos de la cuenta del milenio creo que reconocieron el informe que él presentó con cifras muy concretas de cómo se va avanzando en temas, no solo en la lucha contra la corrupción, porque esto es una parte de las evaluaciones que hace la Corporación de la Cuenta del Milenio, que da un gran puntaje a la posibilidad de ingresar. Y como le digo, estamos muy cerca del programa Umbral, tiene dos programas, uno del compound, de la parte en que se hace una evaluación mayor para acceder a más fondos, pero se ha solicitado que sí Honduras sea parte de la evaluación para ser parte del Umbral. Y esto sería pues ya para este año próximo, evaluando, porque ellos comienzan con una evaluación del 2022, pero que realmente evalúan el 2021, entonces van como un año atrasados. Pero el reconocimiento, como le digo, en el tema contra la corrupción, la última calificación que se tuvo en el régimen anterior fue de 6%. Llegar al 50% o cerca del 45% es un umbral, y desde el gobierno del presidente Zelaya no se había logrado acceder a la cuenta del milenio, a pesar de que al gobierno de Pepe Lobo se le dieron oportunidades específicas, no se logró. Y yo creo que sí es posible que el año próximo, al menos lo que dijeron los directivos es que ven muy positivamente, y solo Honduras y Bolivia van a ser prácticamente analizados para ingresar en el tema de umbral de la cuenta del milenio. Entonces yo creo que sí hay grandes posibilidades. En esto jugará, yo creo, un rol muy importante el establecimiento de la CICI como una muestra clara de la voluntad de la presidenta Castro y de su gobierno de generar espacios de más transparencia y lucha contra la corrupción. Entonces yo creo que todo esto, como le digo, genera espacios de confianza para el país y son importantes visiones para el tema de la inversión. Me dice aquí el abogado Marlon Duarte, ¿por qué no ampliamos la relación con Qatar y Arabia Saudita, que desarrollen desde Trujillo? Gracias a Dios, ellos tienen los recursos económicos
y nosotros los recursos naturales, hoteles, autopistas, aeropuertos, etcétera. Saludos al canciller, dice Marlon Duarte. Bueno, muchas gracias a don Marlon. No, estamos en eso. Precisamente la ministra de Turismo viajará en los próximos días a Arabia Saudita. Estamos recibiendo un programa importante de donación de parte de ellos de $10 millones para invertir en temas como promoción del turismo. Se está también negociando las posibilidades de un préstamo importante con Arabia Saudita y estamos en esa visión de acercarnos igual a otros espacios en el Medio Oriente. Estamos en esa búsqueda, como le digo, de salir un poco del esquema normal de las relaciones diplomáticas que tenemos, porque al final con los países que ya estábamos se llega como a un nivel de que es poco lo que se puede lograr a veces aún más, entonces estamos por eso buscando otras posibilidades y Arabia Saudita es un país en que vamos a ir profundizando más la relación. Ya hemos recibido visitas de funcionarios de muy alto nivel del Fondo, por ejemplo, para el tema contra los desastres naturales de Arabia Saudita, el Fondo de Desarrollo, así que estamos trabajando de cerca con estos países y otros, con lo que esperamos fomentar aún más las capacidades de acceso a mercados también de Honduras. Esta mañana que venía para el canal en la radio, una de las principales noticias es que ha crecido el número de turistas que han venido a Honduras y eso es importante y eso lo decían los representantes de Canatur, tomando en cuenta de que también la oposición habla de que era un país inseguro, pero está creciendo el turismo. ¿Comentario de eso? Sí, efectivamente, la viceministra de Turismo ayer mencionaba que las cifras pues obviamente que manejan, es uno de los países que más ha crecido en los últimos años, obviamente en los años de este gobierno, en el año pasado y en el ingreso de turistas a Honduras. Se espera que este año vayan entre el 1,5 millones a casi los 2 millones de turistas y aquí creo que genera también esos espacios de confianza, la posibilidad de que la seguridad ha mejorado, que las medidas que ha tomado la presidenta para establecer esta persecución a los delitos han generado también una reducción en el crimen y obviamente son temas muy difíciles de cambiar de la noche a la mañana, pero estas cifras demuestran precisamente que hay un mayor flujo de turismo hacia el país, lo que también es altamente positivo para la inversión y el desarrollo de Honduras. No hay que olvidar, mire, yo creo que hay una visión ahora de decir que también que baja la inversión, que no hay empleo, pero también es un problema mundial, o sea, también Honduras es parte de los choques externos que no son propiamente de Honduras. El tema de la empresa esta Gillian, que había cerrado una de sus plantas en Choloma, ellos mismos en un comunicado establecieron claramente que no obedece a nada de las políticas que establece el gobierno de la presidenta Castro, obedece a choques externos como la recesión que se tiene en muchos países, como los mismos Estados Unidos, en la baja de compras de productos como los Estados Unidos. O sea, el mundo de empresas también enfrenta situaciones complejas, también algunas derivadas de la guerra en Ucrania y que afectan precisamente a los flujos de mercancías, las compras, los precios de los combustibles y todo eso genera impactos negativos en la economía mundial. O sea, no hay que olvidar que Honduras es parte de ese escenario internacional y que todas estas cosas nos afectan. Por eso se relaciona, como le decía el discurso de la presidenta, en un llamado, por ejemplo, a la paz urgente, al diálogo en Ucrania y Rusia, porque mientras dure ese conflicto, los impactos van a ser negativos en toda la economía del mundo y sobre todo para los países más pequeños. Parecete libre, me dice Eduardo, buscando culpables del pasado, el mismo discurso, la narcodictadura, el golpe y todas las hierbas. Cuando Calleja era presidente de FENAFUD, ahí no decían nada, pero es cierto, hoy en la FENAFUD, bien, eso de la maquila. El exministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, sentado ahí donde está el canciller, hay un par de semanas. Pedro es el discurso ahora de la oposición, de que la maquila se va, que la maquila se va. Yo hablaba con uno de los más importantes banqueros el otro día, recientemente. Y yo le dije, hey, si hay en Estados Unidos, ahí están las noticias, que hay una recesión y que el tema de la maquila se ha contraído. Tenés razón, maestro. Es cierto. Pero el tema de la oposición es decir eso, que la maquila se va, porque no hay seguridad jurídica, porque aquí estamos en guerra. Al escuchar eso, canciller, ¿qué piensa? Y cito, Pedro Barquero, exministro de Desarrollo Económico, Pedro dice eso,
¿Qué piensa? Mire, yo creo que hay una recesión y una baja en el comercio mundial. Y es interesante porque si usted ve a veces dónde se van, ahora ha crecido la inversión en maquila, contrario a lo que ellos mismos dicen, y no es que se van de Honduras, sino que está llegando más inversión, está llegando, por ejemplo, más maquila a Nicaragua. Y hablan de que el tema es ideológico y está llegando mucha más maquila a Nicaragua. El tema es precisamente ese, pero a pesar de eso, recientemente hay una empresa china, por ejemplo, que está invirtiendo cerca de 800 millones de dólares en Honduras, ha comprado una cantidad importante de tierras para hacer unas plantas, es una empresa china que trabaja con los Estados Unidos. Entonces también yo creo que a pesar de esos flujos negativos, también se abren nuevas posibilidades en los espacios que estamos abriendo nuevas relaciones diplomáticas y comerciales. Entonces yo creo que es parte de eso, como le digo, de generar esos espacios de temor, esos espacios de que la situación no anda bien y culpar al gobierno de la presidenta Castro. Yo creo que al contrario, el gobierno de la presidenta Castro, y las cifras lo demuestran, como le digo, cada vez que ellos salen con un discurso se les revierte con temas como estas decisiones del fondo, como estas cifras de turismo, el tema de la cuenta del milenio. O sea, se demuestra que las medidas que estamos tomando son las correctas y yo creo que con algo en torno a Pedro, me parece a mí que uno como exfuncionario a veces es antiético, creo yo, cuando uno sale de un gobierno, si trabajó en ese gobierno, al menos yo creo que debe uno tener algo de ética, de no comenzar a hacer un ataque cuando fue parte de las decisiones que se tomaron en un gobierno y que tal vez tampoco él contribuyó a muchas de ellas, así que es juez y parte, y yo creo que politizando esto, yo creo que tampoco habla muy bien de una persona cuando viene saliendo de un gobierno y se convierte, como le digo, en un primer atacante del mismo gobierno con el que trabajó. Yo creo que a veces uno debe tener cierta ética como funcionario. Sí, aquí en mis anotaciones tengo, y de los muchachos de producción, aquí muchos cuestionaron a la presidenta porque refirió a Morazán y a los conservadores de ayer y hoy. Canciller, ¿qué decirle a esta gente, la presidenta, por qué cree que a los grupos conservadores les afectó tanto este tipo de comentarios de parte de la presidenta? Bueno, yo creo que las verdades a veces duelen y fue una visión, podríamos decir, en un símil, en una metáfora, de decir... yo lo interpreté así, pero pues sí. Por ejemplo, una señora que es diputada, que se saltó del Partido Liberal a otro partido y que anda litigando a favor de sus clientes, cuestionando a la presidenta y a algunos periodistas faltando al respeto. Creo que yo interpreté que ella estaba diciendo, pues, que como los que mataron a Morazán, que igual ahora hay otros que vienen conspirando y dañando al país. Esa es la visión, o sea, yo creo que si no tuvieron la suficiente capacidad intelectual para entender lo que dijo la presidenta, es ese tipo de símil o metáfora que ella hace, de decir, los conservadores, ¿contra quién luchó Morazán? Morazán luchó contra los conservadores. ¿Quiénes asesinaron a Morazán? Los conservadores. Estos grupos conservadores de derecha que se oponen a todas las transformaciones y que de alguna forma son los que se oponen también a las transformaciones actuales, de existir Morazán, pues probablemente también lo estarían persiguiendo, lo hubieran asesinado de la misma forma. O sea, esa es la metáfora que se hace en cuanto a que los que pretendieron detener el desarrollo en aquel momento de la historia de Centroamérica, pues siguen activos para detener el desarrollo actualmente y a las reformas. Esa es yo creo que la explicación más clara. Aquí está uno de los principales opositores del gobierno, me dice, las maquilas van a Nicaragua porque el gobierno no las molesta. Aquí el gobierno ya no les quiere firmar las exoneraciones. Es cierto que hay recesión en Estados Unidos. Eso me gusta, que aunque le duele en el fondo, este amigo mío acepta. Es cierto que hay recesión en Estados Unidos, pero esas empresas tienen plantas en varios países y cuando les toca cerrar una escogen el peor país, diciendo que Honduras es el peor. ¿Qué piensan? Bueno, como le digo, se contradicen. Si se van a Nicaragua y dicen que el problema es ideológico, pues ¿por qué se van a Nicaragua? Y el tema, yo creo que, como le digo, mire, este tema de las reformas de la ley de justicia tributaria, yo creo que se ha explicado bastante que las empresas que gozan de un esquema de exoneraciones ya otorgado,
esas no van a perderlo, o sea, se van a mantener mientras duren los esquemas que se otorgaron en su momento. No va a haber cambio a los derechos de los que ya se otorgaron en su momento y que los sigan gozando. El esquema se cambia para las que vienen, para que sea un esquema más justo y más claro. Y esto va también una reforma tributaria que va en cualquier país del mundo, o sea, cualquier exoneración o cualquier incentivo a una empresa para que invierta, que a veces se le llaman leyes para empresas infantes o infantiles, es para que en los primeros años esas exoneraciones les permitan crecer de manera acelerada y que obtengan un mayor número de ganancias y estas puedan ser reinvertidas. No se entiende que deben gozar de exoneraciones por 40, 50 años. Yo creo que es contraria a cualquier lógica y al pago de los impuestos, o sea, en cualquier país del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una visión, dicen, hay dos cosas reales, dicen los americanos, la muerte y los impuestos. O sea, hay cosas que siempre va a tener. Y el mismo presidente Biden está moviendo temas de exoneración porque considera que debe contribuirse más. Entonces, yo no entiendo por qué tratan también, como le digo a veces, de falsear las cosas, porque los que gozan de los esquemas de exoneración, a ellos no se les están cambiando. Se están haciendo normas más claras para los que vengan a invertir nuevamente. Yo creo que ahí es donde... Lo que ya tiene exoneraciones se le respeta. Se le respetan las condiciones en que están, y eso es parte de la ley. Eso lo ha dicho Marlon Ochoa, la ministra Moncada, lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Sí, canciller, este discurso la presidenta también destacó logros. Sobre esos logros, ¿qué impresión causó a nivel internacional? Bueno, yo creo que son bien reconocidos, como le digo, por ejemplo, firmó con el ministro Lockheed Medina, Honduras asume la presidencia de la Coalición Internacional para los Bosques Tropicales. Esto es muy importante porque viene la siguiente exposición de la Cumbre Internacional sobre Cambio Climático y Honduras adopta, como le digo, la posición de 50 países. Honduras en el tema, por ejemplo, de desarrollo ambiental y climático, cuando estaba en este grupo de esos países, al ingreso de la presidenta Castro, estábamos en la posición, prácticamente en la penúltima posición de esos 50 países. Y hemos llegado ahorita a la posición prácticamente segunda de tomar medidas en favor del tema de los bosques tropicales. Entonces esas medidas son reconocidas y se le otorga a Honduras la presidencia pro tempore de esa coalición que va dirigida, como le digo, a buscar en el tema de carbono acceder a fondos por cerca de 250 millones de dólares que sirvan precisamente para el control de los temas de cambio climático y desarrollo ambiental. Yo creo que el liderazgo de la presidenta va creciendo, se está reconociendo. Es más, en la reunión que tuvo ella con el señor Mayorkas, Alejandro Mayorkas, el director del secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, su primera frase cuando inicia la conferencia de prensa, él dice: reconocemos el liderazgo internacional de la presidencia Castro. O sea, como le digo, tal vez aquí los que están en la oposición no quieren ver las realidades como están y lo hacen pues desde afuera otros países y otros organismos. Voy a leer un par de mensajes. Con respecto a la cuenta del Milenio, un programa umbral normalmente desembolsa de 20 a 40 millones de dólares. Un programa compact desembolsa 200 a 400 millones de dólares. Para Honduras, el problema es el indicador de corrupción porque la cuenta del Milenio lo mide en base a encuestas y todos los hondureños dicen que el gobierno es corrupto. Hay antecedentes en los cuales la cuenta del Milenio ha aceptado un acuerdo de reformas que sustituyen la encuesta y facilita el acceso a los fondos. ¿Esa es la ruta que puede seguir la Cancillería? Sí, bueno, como le digo, este tema lo lleva el ministro Marcio Sierra realmente, pero yo creo que la calificación ha subido en las encuestas y lo mencionamos, de 6 ha subido a 41%, y por eso es que se está buscando el programa umbral. Y no es necesariamente, como le reitero, no es el tema particular de solo los recursos, porque tal vez el monto de recursos no es tan grande, sino que es ese camino que lleva a la presidenta Castro a recuperar la imagen de Honduras como un país creo que con más transparencia y con lucha contra la corrupción. Yo creo que esa es la importancia del tema de la cuenta del Milenio. Buenos días. La participación de la presidenta en la cumbre G77 es un hito significativo en un mundo políticamente complejo. Su enfoque político y diplomático es crucial en estos tiempos.
La agenda política de la presidenta Castro es sin duda impresionante y muestra un enfoque global en sus responsabilidades y la atención a la situación de los niños migrantes en la frontera. Refleja su preocupación por cuestiones humanitarias y migratorias, lo que muestra un enfoque integral en su liderazgo, dicen nuestros televidentes. Dígame, el convenio Sisi, ¿qué ha ocurrido después de que la presidenta entregó en este viaje al secretario general el documento? ¿Van a venir rápido? ¿Se va a tardar? ¿Qué onda con la Sisi, canciller? Bueno, está trabajándose en dos líneas. El equipo de expertos que se nombró vía el memorando de entendimiento acaba de terminar su tercera visita recientemente y ellos siguen evaluando la situación de la justicia y la lucha contra la corrupción en el país con reuniones con varios entes de gobierno, sociedad civil, poderes del Estado y operadores de justicia. Aparte, va aparejado de manera paralela la propuesta que hicimos precisamente para que ya se suscriba el convenio. En este caso, el equipo legal y de trabajo de la Secretaría General Adjunta, el secretario Gutiérrez, está analizando precisamente el borrador de convenio y esperamos que nos hagan sus primeros comentarios para iniciar el proceso ya de negociación del mismo y, como le digo, a la mayor brevedad, como lo ha pedido la presidenta, podamos estar suscribiendo ya el convenio de la Sisi. ¿Hay trabas, boicot? ¿Quiénes boicotean? Bueno, yo creo que hay muchos que no quieren que venga la Sisi, naturalmente. Los mismos que sacaron a la Maxi de Honduras, los mismos que no le dieron posibilidades de investigar, son los que no quieren que venga, naturalmente. Y en este caso, la presidenta ha sido clara y enfática. El convenio, obviamente, no puede entrar en detalles porque es parte del proceso de confidencialidad que ha pedido la ONU para la negociación, pero ella ha sido clara, quiere una Sisi independiente, autónoma e imparcial, que tenga capacidades investigativas y además pueda presentar casos contra la corrupción de alto impacto, sobre todo en estas redes público-privadas que le han hecho tanto daño al país. Esa es la visión muy clara de una Sisi, como se ha mencionado de manera coloquial, con dientes, con fuerza, para que venga a ayudar en la lucha contra la corrupción. O sea, estamos en un proceso de elección de corte que reciente no se ha terminado con la elección del fiscal, pero necesitamos precisamente este apoyo internacional porque la confianza en los operadores de justicia se escasa en el pueblo hondureño. Es un mandato del pueblo hondureño que le dio a la presidenta y una propuesta de ahí, lo está cumpliendo, y ese es el interés de que se venga de parte de esta alianza con las Naciones Unidas a luchar contra la corrupción contra el país, en el país que ha hecho tanto daño, pues miles de millones de dólares que no se han invertido en el pueblo hondureño y se destinaron a otras manos de manera corrupta y abusos de poder. Pues. Pensé en Guatemala cuando la Sisi metió preso a Otto Pérez, que es presidente, a la señora Valdetti, vicepresidenta, a varios funcionarios, y de ahí fueron contra los hijos del siguiente presidente. Y aquí el gran temor, cuando estaba la Masi se hablaba que iban a procesar a 77 diputados, prácticamente el Congreso se quedaba vacío. ¿Por qué el gobierno ha pedido que este convenio se mantenga en reserva o sea que sea no público? Mire, no es nuestro, realmente son normas de Naciones Unidas. Obviamente es un tema sumamente delicado en el que la negociación se hace bajo ciertos criterios. Una vez que se llega a un acuerdo se hace público, o sea, y obviamente tendrá que pasar al Congreso Nacional en los temas de las reformas legales que tengan que darse, o sea que secreto no va a ser, o sea, pero en los procesos de negociación siempre se guarda una confidencialidad precisamente para eso, para evitar que esas presiones eviten que la negociación sea fluida, pero una vez, como le digo, que se llegue a un acuerdo, que se suscribe, el documento es público, o sea, ahí va a pasar a la opinión pública nacional, a la opinión pública internacional, y eso pues ya una vez suscrito será de público conocimiento de todo el mundo. Canciller, pero el gobierno ¿a qué aspira? Que cómo sea esa Sisi, que esa Sisi venga y capture a los que incurrieron en corrupción y vayan presos. ¿Qué aspira el gobierno de esa Sisi de llegar al país? Bueno, yo creo que es una aspiración latente del pueblo hondureño que se investiguen los grandes casos de corrupción que han empobrecido a este país y que son evidentes, pues que no se ha llegado nunca a una conclusión de quiénes son los culpables. Y no se trata aquí, yo creo que de perseguir a partidos o que sean ciertas personas, simplemente que se llegue a la verdad
de estos grandes casos. Honduras tiene una deuda hoy de 20.000 millones de dólares de deuda interna y ese dinero no está por ninguna parte. ¿Dónde están esos fondos? ¿Dónde están esos recursos? O sea, yo no puedo decir quiénes son, pero tiene que venir alguien que lo investigue. Nunca se investigó en la fiscalía anterior. Hay varios acusados ya en la Corte Sur de Nueva York que están ligados a corrupción y narcotráfico, entre ellos el de Juan Orlando Hernández. Y aquí no tuvo nunca un caso de persecución judicial o fiscal. Entonces yo creo que eso es lo que quiere el pueblo hondureño. El pueblo hondureño quiere que se investigue y se lleve a la justicia a los que provocaron estos grandes hechos de corrupción, tanto como le digo, no solo públicos, sino los privados. Hay hasta organizaciones de sociedad civil que estuvieron involucradas. Eso es lo que se busca y no se trata tampoco, creo que ir a las menudencias pequeñas, sino creo que a esos casos de gran impacto, que al final esta corrupción ha impactado en que no se invierte en el país lo que se debe invertir. Entonces, obviamente les preocupa a los que pudieron haber estado involucrados o se beneficiaron de estos abusos. El fondo de esto de parte del gobierno es sanear, ver que pague quienes robaron o meter preso gente para ganar las próximas elecciones libres. No, es simplemente que se investigue, como le digo, al final... y hay que verlo desde este punto de vista, o sea, también se incorpora un riesgo para la actual administración, si lo viéramos desde un punto de vista político, o sea, obviamente porque esta comisión no va a venir solo a investigar lo que pasó anteriormente, investigará toda posible denuncia de corrupción. Entonces no se trata que se va a poner en un marco de tiempo, mire, solo investigue este gobierno, tal. Se trata de darle esas condiciones en ese proceso de transición, porque el gran problema que tenemos en Honduras es que la justicia no ha funcionado, la justicia no ha trabajado y el pueblo hondureño está ávido de esa justicia, está ávido de esa aspiración de que esos casos de corrupción se investiguen y eso al final de cuentas nos va a ayudar al país a sanear, a que una vez que también la CICI vaya funcionando, se dé una transición positiva de que las instituciones nacionales, que al final son las que deberían funcionar, la Corte, la Fiscalía funcionen. Entonces ese es ese espacio, pero no se trata aquí de perseguir a alguien específicamente. El problema es que obviamente el gobierno de los últimos 12 años sabemos que no tuvo, desgraciadamente, pues esa es la realidad. Pero la CICI no viene y no vendrá con un marco dirigido de parte del gobierno de la República. Por eso se ha pedido la participación de la ONU, porque son estándares internacionales. Honduras no le va a decir a la ONU y la ONU no va a participar en un esquema de persecución dirigida a ciertas personas, va a participar en un esquema de lucha contra la corrupción de manera transparente. Sí. En el tema de la visita a la frontera sur de los Estados Unidos de la presidenta, usted la acompañó, estuvo ahí la presidenta en los albergues de menores no acompañados. ¿Cómo resume la impresión que ella se llevó? Mire, yo creo que es, desde el punto de vista personal y creo que emotivo, es complejo, es una sensación fuerte. O sea, la presidenta desde hace mucho tiempo, hace varios meses atrás, le manifestó a los Estados Unidos, y lo hemos hecho en varias ocasiones, y al secretario Mayorkas cuando visitó Honduras, su interés de conocer la situación de los menores no acompañados en la frontera. Obviamente la situación general de la atención de los migrantes, pero particularmente el tema de los menores no acompañados. Generalmente fluctúan entre los 2.000 a 3.000 menores que mensualmente están en centros de albergue de los Estados Unidos. Y han llegado prácticamente en este año tal vez unos 25 menores no acompañados, póngale entre los 3 a los 17 años. Y la situación es compleja, la verdad que es desgarradora desde el punto de vista humano. O sea, se les recibe, conocimos un centro de procesamiento que es donde se recibe a los migrantes en términos generales, ya sea inmigrantes mayores individuales, familias o menores no acompañados. Ahí se les categoriza, se les hace investigación sobre sus casos concretos, pero sí es desgarrador, y la presidenta, como le digo, no en tono, yo lo he dicho, ni demagógico, ni de política. La presidenta es una mujer con alto sentimiento social y muy empática, entonces el acercarse a las personas, el conocer sus casos personales, es sacar los números de esos 2.000 niños, ver las realidades, y además se visitó también un albergue en el que habían hondureños. En se escogió McAllen porque es el centro por donde más hondureños pasan de todo lo que es la frontera sur de Estados Unidos. ¿Cuántos niños estaban ahí?
Bueno, miren, en el centro que estuvimos, habían en ese momento unos 100 niños hondureños posiblemente, algunos con sus familias, de varias edades, y en el albergue que visitamos habían 40 niñas y niños hondureños que estaban esperando la identificación. Entonces el interés de la presidenta es conocer cuál es el mecanismo, y de ahí la instrucción que nos dio a varias instituciones del gobierno, a Cancillería, al Registro Nacional de las Después Personas. de la visita entiendo que ella lo reunió a todos los funcionarios. ¿Qué les dijo? Bueno, nosotros ya antes de acudir habíamos tenido reuniones previas con ella para algunas medidas que ya estamos tomando y que se pudieran ya implementar y coordinar de manera puntual. Entonces hablamos, como le digo, estuvo el comisionado Oscar Rivera del Registro Nacional de las Personas, el director de Migración Alan Alvarenga, estuvo también Lisette Cuello, la directora de DINAF, que es la que lleva temas de infancia y se va a convertir en un ministerio. Estuvo el vicecanciller Tony García, estuvo el director para temas de apoyo a los migrantes, estuvo, bueno, como le digo, el cónsul en McAllen, y lo que nos dijo, pues, tomar medidas concretas. Nosotros ya estamos fortaleciendo consulados como McAllen, Houston y Dallas, porque de los cerca de 3.000 menores hondureños que están en la frontera, 1.000 están prácticamente en la zona de McAllen. Ahí es la frontera. Ahí es la zona de procesamiento, ahí es donde la recibió el secretario Mayorkas, acompañado de la embajadora Dugu y los agentes de la patrulla fronteriza, que son los que detienen precisamente a los menores. Y es un tema, mire, es desgarrador. Son niños muy pequeños que a veces, desgraciadamente, las familias pagan un coyote y los van a dejar en la frontera, cerca de la frontera, para que los capture la patrulla fronteriza. Entonces, a veces, como le digo, son niños tal vez de 6 años que lo que llevan es un papelito con el número de su familiar que vive en Estados Unidos, y con ese número es que la patrulla fronteriza busca localizarlos. Entonces, como le digo, es desgarrador ver niños tan pequeñitos que hacen todo ese trayecto desde Honduras. ¿De qué edad, canciller? Como le digo, hay 5, 6, 7 y mayores hasta los 17 años. Algunos con sus familias, digamos, estuvimos hablando con una madre hondureña que era de Guarizamo, Lancho, precisamente, que estaba con un bebé de 3 meses. Y le pregunté cuánto le tomó cruzar de Honduras. Me dice, mire, me tomó 13 días, me dice. Y entonces, como le digo, son figuras humanas de esa tragedia que viven los migrantes y en las que tenemos que trabajar y dar respuesta. Nosotros estamos fortaleciendo los consulados y lo que estamos buscando es que los tiempos de espera que tengan estos menores sea el menor, para poder ayudarles a identificarlos a ellos mismos, porque la patrulla fronteriza a veces tiene que tener claro que son hondureños, con sus nombres, proveerles de la documentación y después buscar los mecanismos en que colaboremos con los Estados Unidos para identificar a sus familias y que pueda buscarse reunirse esa reunificación familiar. Se ha estructurado una red consular para facilitar la salida de menores y hondureños detenidos en centros. ¿Dónde estarán estos? Y ella habló de nuevos consulados. Sí, como le digo, en la mayor parte son Dallas, Houston y McAllen, porque como le digo, para ustedes un 70% de los menores entran por esos y tienen relación todos estos albergues que hay en Texas, que hay más de 40 albergues en el estado de Texas, que deben ser seguidos por los consulados. Nosotros hemos nombrado ya personal adicional, se les está proveyendo de vehículos a los consulados para que puedan visitar más centros y nombrar gente puntualmente, como ha dicho la presidenta, para dar apoyo a los menores, la relación con la patrulla fronteriza y asesoría en varios temas. Estamos abriendo nuevos consulados, ya están aprobados por los Estados Unidos de América. Comenzaremos con Tampa, porque es una zona que hay mucho hondureño y que además cubriría parte de lo que se recibe mucha presión de parte de los ciudadanos hondureños en Atlanta y Florida, en Miami, y se está abriendo un nuevo consulado en Arizona. ¿Por qué? Porque en Arizona, prácticamente entre lo que es California y Texas, no hay ninguna presencia consular hondureña. Adicionalmente, se abrirá un consulado en Colorado, en Denver, y un consulado en Pittsburgh, porque también son zonas que han estado descubiertas y eso ya está aprobado. La presidenta ha instruido que se den los fondos y así cubrir de manera más puntual el tema migratorio. ¿Esa red de consular va a ayudar a hondureños que viven en Estados Unidos? Esa es la idea y, como le digo, de apoyar aún más. Y adicionalmente estamos también trabajando con el Registro Nacional de las Personas y Inmigración para hacer 8 consulados móviles en varias ciudades que serán anunciados al cumplir este año, y
y otros consulados móviles el año próximo. Mire, yo creo que se ha avanzado muchísimo en el tema de identificación, que yo creo que es el problema más complejo que tenemos con nuestros migrantes. En lo que va del gobierno de la presidenta Castro se han otorgado cerca de 400.000 libretas de pasaportes en el exterior y hemos otorgado 160.000 documentos nacionales de identidad. Bueno, faltan algunos que nos entregue el registro y vamos a ir de manera más rápida porque ellos están implementando la compra de unas máquinas que serán mucho más ágiles para la entrega de documentos. Se han registrado, algo que no se hacía antes, más de 3.000 hondureños nacidos en el exterior ya en los consulados. Antes tenían que venir a Honduras para inscribirlos. Entonces son cifras enormes. Lo que pasa es que la demanda es enorme. En Estados Unidos, en el último censo, me decía el embajador Javier Bu, que hizo Estados Unidos, hay posiblemente 1.200.000 hondureños censados en los Estados Unidos, o sea que todavía queda mucho camino para entregarle documentación a todos, pero como le digo, vamos a trabajar de manera más puntual y con más apoyo. La presidenta nos ha instruido a trabajar esto de manera rápida en esta, como le digo, coalición de temas consulares. La reunión con el secretario de Seguridad de Estados Unidos, ¿cómo fue? ¿Es cierto que hubo reclamos mutuos? No reclamo, yo creo que se habló muy francamente con el secretario Mayorkas. Tenemos visiones tal vez diferentes de lo que es el tratar el tema migratorio. Para ellos obviamente hay un tema de seguridad, un tema de los grandes flujos que llegan a Estados Unidos. Para nosotros hay un tema de dignidad de nuestros migrantes, respeto a sus derechos humanos, y en algunos se busca precisamente coincidir, colaborar, trabajar juntos, desarrollar programas que nos ayuden a una migración más ordenada y una atención más clara a estos temas puntuales que nos preocupan. Por ejemplo, a incrementar los números de visas de trabajo temporales. Esto puede ayudar a reordenar un poco más también el trabajo conjunto en el tema de los menores, que es la preocupación más importante de la presidenta, para que se identifiquen, trabajar en temas como fomentamos más estas visas de trabajo. Bueno, la presidenta también anunció que se va a eliminar el impuesto de salida en aeropuertos para las personas que vayan con estas visas de trabajo temporal, y una serie de medidas que estamos tomando para fortalecer precisamente la acción de apoyo a nuestros migrantes en el exterior, y algunos programas que se van a hacer, por ejemplo, en coordinación con el IP, para que la gente pueda otorgar poderes para temas de propiedad en Honduras. Estamos trabajando con otras posibilidades futuras con Manprovi para que la gente pueda tener acceso a créditos de vivienda desde el exterior e invertir esas remesas en temas puntuales en el país. Pero la relación fue muy franca con el señor Mayorkas, y como le digo, de inicio él lo dijo, reconocemos el liderazgo de la internacional de la presidenta Castro y este interés en el tema migratorio. Además se habló de cómo de manera puntual podemos trabajar juntos por la gran crisis de tránsito de migrantes que hay, sobre todo que ha incrementado en América Latina, y se habló precisamente de la temática de la que la presidenta Castro al frente de la CELAC convocará también a un tema de una reunión sobre migración a nivel latinoamericano y del Caribe para enfrentar esas temáticas. Pero sí, como le digo, se habló de manera puntual de cooperar en temas de migración, entendiendo las visiones que tenemos ambos países y en las que podemos colaborar. Antes de pasar al tema de China, voy a leer un par de mensajes. El pueblo celebra los grandes logros que alcanza la presidenta en sus viajes, donde obtenemos cooperación para la economía del país, acuerdos con la ONU para la pronta instalación de la Sisi. Buen día, Raúl, un placer saludarle. Honduras como país está comenzando a ser bien visto y está recuperando la credibilidad que ha perdido luego de 12 años de corrupción y narcoestado. Hoy Xiomara Castro está poniendo a Honduras a las puertas de organismos internacionales con mucha credibilidad, BRICS, CAF, Fondo Monetario Internacional, así como alianzas diplomáticas con China. Otro, es necesario un nuevo fiscal para que la Sisi pueda combatir la corrupción. Los mismos que expulsaron la MAS y no quieren un fiscal a la medida para el Ministerio Público para engavetar las denuncias. Le llaman persecución política al juzgamiento de los que robaron. Los que robaron no quieren que se les investigue, me dice don Lito. La Sisi va a investigar desde el 2006, abarcará el gobierno de Mel, de Lobo y de Jo. Y me dice aquí otro, a todos los fiscales les gusta el protagonismo. Los fiscales de la Sisi ocupan topar a los ministros en funciones para ganar protagonismo. Los primeros que van al mamo son los ministros del Libre. Bien, parte de lo que dice la gente. Las relaciones con China, ¿de qué se ríe? No, pues, le digo, es que yo creo que eso es lo que, si viene una Sisi, pues obviamente será para todos, pues, o sea,
Y obviamente la preocupación de los que ya tienen casos de corrupción es los que están más preocupados. En este caso, pues, cada quien responde por sus hechos y la forma en que maneja su gestión, eso estamos claros, y aquí el apoyo a la presidenta de trabajar de manera muy transparente. Yo voy a recordar mi caso. Yo nunca había trabajado en el gobierno y en el 2006 Mel Zelaya, presidente, me honró nombrando secretario privado de la presidencia del país. El canciller era el vicecanciller de ese gobierno. Cierto. El abogado Enrique Rodríguez Buchar, yo le comenté y me dijo, declara todo lo que tenés. Y fui y lo declaré. Eso es lo que tienen que hacer los funcionarios. El canciller no es un hombre multimillonario, es un profesional de carrera, que es un hombre honesto. Entonces uno declara, pero cuando lo quieren perseguir a uno, y el otro día lo hablaba con unos ex compañeros funcionarios, uno que me está escribiendo allá hasta en Miami lo fueron a requerir. Me anduvieron persiguiendo por la gasolina que gastaban los carros de Conatel en las montañas. Tuvimos una persecución salvaje. Sí, completa, casos inventados, sí. Casos que no existían, persecución política, bueno, la tuvimos. Pues. Sí, de hecho lo hablé hace antier, de que cómo construyeron los casos con mentiras. Así es. Y me estoy riendo porque están hablando de que van a seguir a los ministros del Poder Popular. Se entiende que la CICI va a ser seria, ¿no? Claro, porque no depende de Honduras, depende de un organismo internacional, por eso se busca la ONU. Si no sería pues un tema de menos independencia y autonomía, por eso se busca la CICI a través de la ONU precisamente, porque lo hará bajo sus estándares, no bajo las decisiones políticas del gobierno de Honduras. Sí, canciller, ¿cómo vamos con China? Se hablaba que iban a hacer transatlánticos, represas. La verdad, ¿cómo vamos con China y qué podemos esperar de China? Bueno, vamos avanzando, son procesos. O sea, aunque un día le pregunté a un asesor que está ahí, y represa no creo que lo que viendo así, no hay represa, y el transatlántico, ¿qué va a conseguir, canciller? No, mire, son procesos. No es que seamos unos pedigüeños, pero algo. No, yo creo que sí, como le digo, son procesos, o sea, en apenas 6 meses y medio que tenemos de relación, ya hemos obtenido, por ejemplo, temas muy puntuales en el tema comercial. Los primeros 2 contenedores de café hondureño viajan a China, o sea, ya han de haber llegado. Y viendo cifras, el otro día me enviaba el embajador Romero, que acude ante la Organización Internacional del Café en Londres, unas cifras en que dice que China será el país que más tiendas de café va a crecer en los próximos años en el mundo. Entonces, esos son también logros fundamentales, nuevos mercados, nuevas posibilidades. Nos han otorgado el acceso al banano, nos han otorgado el acceso a temas como el melón, que lo tendremos probablemente en enero, igual temas como el camarón, y se está negociando un tratado de libre comercio que yo creo que ya lo haremos de manera muy rápida y le abrirá oportunidades. Sí, hemos presentado proyectos puntuales y hemos presentado represas, hemos presentado obras de infraestructura. Obviamente todo esto lleva un proceso de aprobación, de estudio de los proyectos, y esperamos que pues, en los próximos meses empezamos a ver estas posibilidades de cooperación. Ya con la ENE y el ministro de Energía se han presentado temas, por ejemplo, de la posibilidad de adquisición de líneas de transmisión, o transformadores, o sea, todo esto se está trabajando. A inicios de noviembre participaremos en la Feria de Importación de China, seremos el invitado de honor en esta feria de Shanghái, que es una de las más importantes en el mundo y en China, y iremos también con un número importante de empresarios a exponer nuestros productos. O sea, es parte de esta relación que va avanzando de manera muy rápida, y además hemos solicitado, como alguien lo mencionaba ahí, el ingreso al Banco de Desarrollo del BRICS, que serán otras posibilidades de financiamiento. O sea, todo esto vamos creciendo de manera muy rápida, puntual, y esperamos en los próximos meses ya ir anunciando los resultados positivos. Se firmaron 17 convenios con la presidenta en su visita a Xi Jinping, y estos convenios pues van a ir avanzando en las temáticas de apoyo puntual, y como le digo, son procesos. Ya el embajador Moncada estará ya el día 30
y esperamos que próximamente, pues a la semana siguiente les esté presentando ya sus copias de estilo y ya instalando la embajada. O sea, como le digo, vamos de manera rápida y vamos a trabajar de manera importante con China y es parte, como le digo, de esta política exterior y serán, yo creo que muy buenas oportunidades y noticias para Honduras. ¿En qué punto está el Tratado de Libre Comercio con los chinos? Se ha dado la segunda ronda de negociación que fue en Beijing. Ahora viene la tercera ronda que será aquí en Honduras y esperamos los tiempos que nos colocamos para esta negociación es máximo un año, o sea que puede ser que sea antes. Bueno, en esta fotografía estoy con el vicecanciller de China que nos reunimos en Nueva York para hacer un poco de examen donde estamos en estas temáticas y hablamos, como le digo, de temas puntuales del acceso de productos particularmente y estamos avanzando, pues la relación va avanzando de manera fluida con China y estamos fortaleciendo. Como le digo, no son temas a veces de la noche a la mañana, pero yo creo que al concluir el año ya tendremos varios proyectos anunciados. Vamos avanzando. Y como le digo, ya hay recursos que está asignando China, estamos negociando algunos temas y solo falta obviamente que nos pongamos ya de acuerdo sobre qué proyectos se están invirtiendo, pero ya se les presentó una cartera de proyectos importantes que incluye la posibilidad de unas hidroeléctricas, una represa para riego, temas de algunas obras de infraestructura y carreteras, y también temas algunos de desarrollo importante en el sector agrícola para el país, para el desarrollo, contando la experiencia china que en los últimos 40 años sacó a más de 400 millones de personas de China de la pobreza. Así que vamos a estar, como le iba anunciando, progresivamente cosas que estamos avanzando. De China nos pasamos a Rusia. ¿Está el gobierno de Honduras cerca de formalizar relaciones con Rusia? Bueno, tenemos relaciones diplomáticas hace 33 años con Rusia. Hemos tenido una embajada desde hace tiempo. Ahora está el embajador Juan Ramón Elvir, que fue embajador del gobierno del presidente Zelaya en Cuba. De hecho, él me decía el canciller ruso con que tuvimos una reunión bilateral, el señor Lavrov, que nuestro embajador está muy contento, él habla ruso, estudió en Rusia. Y hay muchos temas que estamos avanzando, sobre todo en el tema de cooperación. Les interesa mucho a Rusia temas de los productos hondureños que se podrían exportar, también eso nos interesa a nosotros. En esas cifras que le decía, ese es el canciller Lavrov de Rusia. ¿En qué hablaron? ¿En inglés? En inglés, en inglés. Bueno, habla perfecto inglés. Creo que es el canciller que más ha estado en la Cancillería rusa desde los tiempos de los zares. ¿Es cercano a Putin? Sí, porque tiene prácticamente desde el 2000, bueno, tiene yo creo que sus 20 años de ser canciller de Rusia, por lo menos. Entonces, sí, avanzamos, como le digo, los temas puntuales, cooperación económica, cooperación científica, cooperación en áreas posibles de transporte, en lo que podamos avanzar y que sea positivo para Honduras, lo vamos a hacer en materias de cooperación en general. Hay una invitación puntual de un grupo parlamentario a que visite Rusia próximamente y algunos ministros, sobre todo, como le digo, en temas que podamos avanzar en becas. La oposición con esto va a decir que ustedes van a hacerse comunistas al país. Bueno, como les es un tema de apertura. Yo fui a India también recientemente, es otro gran país, prácticamente el país más poblado del mundo, tiene más población que China, 1.450 millones. Les interesa también muchos productos hondureños y yo creo que más bien muchos empresarios deben estar más bien buscando cómo incrementan estas posibilidades de acceso a nuevos mercados. O sea, yo creo que eso provoca crecimiento, posibilidades de inversión a Honduras, fuera de ideologías. Y esto lo estamos, como le digo, con Rusia nos interesa temas de cooperación, educación, salud y temas comerciales. Yo creo que eso es la importancia de la relación, que la vemos así con Rusia, con otro país que es también una gran posibilidad. Dice el abogado Alfredo Escobar, saludos al canciller, excelente labor, es importante hacer un tratado de libre comercio con China. Nosotros que importamos materiales para construcción acá en aduanas nos están tratando muy mal, esperamos regulen pronto ese tratado. Saludos y bendiciones. Aquí me dice la periodista Kelly Rivera, es un gol formalizar relaciones con Rusia, amo a Putin. Bueno, y aquí me dice Judith Bellino que todos los funcionarios fueran como el canciller. Me lo he encontrado en la vía y en el mall con su familia, sin el séquito de guardaespaldas. Tiene un seguidores, Eduardo Enrique. Dígame algo. Piense bien lo que me va a contestar, porque de ahí van a cortar y van a sacarlo en las redes. La relación con Rusia va a ser política, militar o solamente comercial. Pues solo comercial y de alguna forma es política desde el punto de vista que es un país
que es parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, forma parte de la Corte Internacional de Justicia, y esa es una relación diplomática política, pero nos circunscribimos a esa área. Nuestro interés, como le digo, es el área de cooperación en general y el área posiblemente de las relaciones internacionales. Esa defensa, pues tenemos una relación muy cercana con los Estados Unidos y nos mantenemos, pues yo creo que en ese esquema puntual. ¿Hay consecuencias geopolíticas con esta relación Honduras-China comunista? Honduras-Rusia, los norteamericanos, los gringos, los estadounidenses, ¿cómo están, canciller? ¿Están arrechos? ¿Se la han llevado suave? ¿Cómo están los gringos en relación a que Honduras está ahora cerca de Rusia y de China? Algo antes, sería imposible pensar que uno le iba a preguntar a un canciller cómo estamos con China comunista o cómo estamos con Rusia. ¿Y los norteamericanos? ¿Qué dicen los estadounidenses? Mire, como le digo, con los Estados Unidos mantenemos una relación muy franca, en la que nos mantenemos en esta comunicación permanente. Hablamos, obviamente, no estamos haciendo, el otro día me dijo un funcionario americano de muy alto nivel, mire, me dice, la verdad que nosotros no tenemos nada que decir, me dice, sobre esas relaciones, porque nosotros hemos hecho lo mismo, me dijo. Nosotros abrimos relaciones con China en los años 70, cuando Nixon, me dice, y la relación es comercial, me dice. Y igual tenemos relaciones con Rusia, ellos siguen teniendo relaciones con Rusia a pesar de las diferencias. Y como le digo, la relación con los Estados Unidos la llevamos a nuestro nivel, y la prueba de eso fue esta visita de la presidenta a la frontera, prácticamente primera mujer presidenta de Honduras que visita la frontera sur de los Estados Unidos, y creo que históricamente tal vez un otro presidente centroamericano fue alguna vez, pero no visitó precisamente los albergues de menores no acompañados. O sea que esto marca pues obviamente una magnífica relación entre las reuniones que tuvo en Naciones Unidas la presidenta Castro. Se reunió con el asesor presidencial Christopher Dodd, el ex senador, hombre de confianza del presidente Biden. Nos hizo una invitación formal, por ejemplo, de los Estados Unidos a formar parte de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, un mecanismo que creo que nos va a ayudar a mejorar temas de la relación comercial y de la inversión con visiones más francas con varios países de América Latina, y vamos a participar de esa alianza también con los Estados Unidos. O sea, nada incorpora que podamos tener una relación magnífica con los Estados Unidos, pero también magnífica con la Unión Europea, con América Latina, con Rusia, con China, con India y otras posibilidades, Indonesia. O sea, Honduras debe sacar la cara del agujero en que se encontraba en el pasado y buscar nuevas posibilidades para beneficio del pueblo hondureño. Lo hacen todos los países del mundo. Aquí en nuestro vecindario cercano, Costa Rica tiene años de tener embajada en Rusia, embajada en China, embajada en India, y nadie se preocupa por esos temas. O sea, son temas normales entre más pequeño el país, dicen algunos expertos en relaciones internacionales, más amplias deben ser sus relaciones internacionales para buscar beneficios. Yo estoy de acuerdo que Honduras tenga relaciones con todo, con tal nos traiga beneficio. No hay que pelearse con los Estados Unidos, pero me parece que India, Rusia, China y todo aquello que nos pueda servir, bienvenidos. Somos un país con un montón de necesidades. Y no es que estamos pidiendo, pero si alguien nos apoya, pues qué bueno. Desautorizó al famoso Salvador Narrala, designado presidencial. No es vicepresidente Salvador, es designado. Dice Salvador que él es el primer designado y que por eso es vicepresidente. Eso no es así. Es uno de los 3 designados. ¿Por qué la Cancillería tuvo que emitir este comunicado para desautorizar al designado presidencial Salvador Narrala? Pues mire, desgraciadamente las acciones últimas del no poder hablar en nombre del Estado de Honduras, ¿verdad? Sí, correcto. Mire, yo creo que las últimas acciones del designado, desgraciadamente, ponen algunas complicaciones a las relaciones internacionales de Honduras. Honduras tiene, como le digo, relaciones cordiales con muchos países del mundo. Ha dirigido sus ataques a países como Venezuela, a países como Cuba, a países como Nicaragua, recientemente contra Colombia, recientemente colocó algunos tweets en contra de la CELAC, que son todos los países de América Latina y el Caribe, y además de la reunión que se tuvo con la Unión Europea, o sea, se fue contra 57 países del mundo que Honduras tiene relaciones. Y la Constitución es clara, o sea, él está electo realmente como designado,
como usted lo dice, no hay un designado primero, ni segundo, ni tercero, no hay un vicepresidente, la ley es clara, la presidenta es la que le da las funciones a los designados y son las que deben cumplir. Por ejemplo, a la designada Doris Gutiérrez, ella lleva el tema del plan trifinio y otros temas de integración centroamericana. Al doctor Florentino le ha designado a veces que la represente en varias reuniones internacionales cuando ella no puede asistir. Entonces, los funcionarios cuando juramos algo que dice la Constitución, y él es un funcionario electo y dice, prometemos cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Entonces, la Constitución es clara, la política exterior la dirige la Presidenta de la República y lo hace a través de la Cancillería. Ella es la voz cantante de las relaciones internacionales de Honduras. Cuando algo que dice él como designado afecta a esas relaciones o pone en juego estas relaciones cordiales que tenemos con otros países, pues ese es el llamado de atención que hacemos y se le desautoriza hablar en nombre del Estado. Vimos que está queriendo suscribir un convenio con unos congresistas americanos en una alianza republicana. No puede hacerlo en nombre del Estado de Honduras. Entonces yo creo que la posición nuestra es clara. Narrala está desautorizado para hablar en nombre del Estado de Honduras. Las expresiones que él tenga son de carácter personal. No las puede tomar ni asumir como parte del gobierno de la Presidenta de la República, por lo tanto él debe obligarse a ¿Esas declaraciones hacen peligrar relaciones de Honduras con algunos países? Pues claro que incomodan, o sea, es un funcionario del gobierno, entonces se debe precisamente a respetar la Constitución y la Presidenta es la que dirige la política exterior. Entonces, pues, la aclaración que hemos enviado, esa aclaración, dicho sea de paso, será enviada también a nuestras embajadas, será enviada a las embajadas de otros países, porque, como le digo, las relaciones de Estado son serias, las relaciones se marcan en el respeto al derecho internacional, a la autodeterminación de los pueblos. No podemos estar hablando mal de los países con que tenemos relaciones, pues, o sea, yo creo que no le corresponde. Rotulahí Narrala, a ver qué pusiste, acciones del designado Salvador Narrala incomodan las relaciones con países. Narrala no puede hablar en nombre del Estado de Honduras, hay que poner lo que ha dicho el canciller. Canciller, y usted que es un hombre ahí bien ponderado, bien tranquilo, ¿qué piensa de las actitudes de Salvador? Yo anoche decía, Salvador para mí es un hombre honesto, es un gran comentarista deportivo, yo también soy un gran comentarista deportivo. Dirigí la estación de radio más importante del país en noticias y deportes. Fui futbolista y él deportista. Nosotros dos hemos sido deportistas de verdad. Entonces Narrala creo que es honesto, es popular. No estoy de acuerdo cuando insulta a la presidenta, ni cuando insulta a Mel Zelaya. No es correcto. Pierde nivel Salvador ahí. Y ahora él no, lo está desautorizando el gobierno de Honduras para que hable en representación del gobierno. ¿Qué piensa de la actitud de Salvador? Mire, yo creo que lamentablemente no es la más correcta. O sea, como dice usted, entró en una alianza con la presidenta, bueno, libre, entró en una alianza con él en la elección de 2017, le respaldó, se fue a las calles para defender el triunfo que fue objeto de un fraude, como igual en el fraude de 2013. La presidenta en aquel momento cedió su candidatura y cumplió sus compromisos, igual en este momento ha cumplido sus compromisos. Entonces yo creo que desgraciadamente pues estas acciones yo creo que no le abonan nada y menos, como le digo ahora, adoptar un lenguaje realmente radical que como le digo, ya pone hasta en precario la visión de las relaciones con otros estados. O sea, si pretende, como le digo, ser candidato, ser presidente, ¿qué va a hacer cuando llegue a la CELAC? Si dice que toda la CELAC es una obra de Chávez, por ejemplo, y la ataca, son 32 naciones. Pero Narrala en campaña defendió a Venezuela y a Cuba, yo me acuerdo. Bueno, entonces, como le digo, o sea, se contradice él mismo en su discurso y es a veces, desgraciadamente, él su propio enemigo, porque un día dice una cosa y un día dice otra. Entonces yo creo que eso no conjuga y le digo además, viendo las cosas desde el punto de vista de Estado, ¿verdad? Yo creo que él es un funcionario electo, efectivamente, pero él debe respetar entonces esa jerarquía que marca la Constitución y las leyes. ¿Cómo se siente en su cargo? Cumplió su sueño de ser canciller. Es un diplomático de carrera, casualmente ayer lo hablaba con una hija mía y lo ponía de ejemplo. Al canciller cumplió su meta de
bueno, él y yo tenemos una relación de muchos años. ¿Cómo te sientes de ser canciller? No, la verdad que un honor que la presidenta Castro me haya dado esta responsabilidad de apoyarla en este tema. Y sí, efectivamente, yo creo que como diplomático de carrera que empecé, voy a cumplir 30 años de carrera, de alguna forma en el 94 empecé, en mi primer puesto, de primer secretario en Bruselas. Obviamente la aspiración formal de un diplomático es llegar al cúspide más alta, que es ser canciller, que a veces no se da de formas muy concretas porque juegan muchas cosas. No es solo el tema diplomático, sino también el tema político. Entonces, conjugar esa posibilidad de haber participado en un proyecto político, y bueno, y se lo decían, bueno, sí, revoltosos de las calles, sí, no olvidamos que estuvimos en las calles para defender la democracia, que apoyamos al presidente Zelaya después del golpe de Estado, y de ahí venimos, y cuando había que defender en las calles esto, igual como dicen muchos, nos han gaseado, hemos estado en eso, hemos apoyado al Libre desde entonces, yo creo que conjugar eso con este cargo le da una satisfacción personal y familiar a uno, obviamente, en cuanto a que los sacrificios que hemos tenido de estar en el exilio, perseguidos, no nos hace olvidar, como dice la presidenta, que somos resistencia, pero además que tenemos una carrera que ha llegado a esa cúspide con este nombramiento. Canciller, el otro año es año político. ¿Va a seguir en la Cancillería? ¿Va a participar en política? Algunos me han dicho que si el canciller va a buscar ser candidato presidencial del Libre. Bueno, por ahora, como le digo, seguimos trabajando con la presidenta, veremos qué trae el camino, pero por ahora estaremos siempre apoyando a que este sea un buen gobierno de la presidenta, así que aquí seguimos respaldándola. Ha sido un gusto tenerlo esta mañana aquí. Muchas gracias, Raúl, por la oportunidad. Pues yo creo que tengan la confianza de que la presidenta Castro, la política exterior de Honduras se está manejando para beneficio del pueblo hondureño de manera digna, de manera independiente y soberana, con esa mira, de defender al pueblo hondureño y con una visión abierta al mundo. Ella lo dijo muy claro en su plan de gobierno, nos acercaremos a todos los países con una diplomática abierta, pero que respete la dignidad y la soberanía del pueblo hondureño. Muchas gracias. Muchas gracias al canciller de la República, el abogado Eduardo Enrique Reina, esta mañana con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Tengan buen día.